Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Continúa sin atrasos el proceso para la selección del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de acuerdo a lo establecido, las pruebas han depurado a decenas de postulantes que buscaban ser magistrados, por lo que de momento solamente participan 116 abogados y notarios para formar parte de los 45 candidatos que presentarán al Congreso Nacional. De los 185 aspirantes que presentaron su documentación ante la Junta Nominadora, después de las pruebas de confianza, el número se redujo a 174 y tras las pruebas de conocimiento, 57 reprobaron, ya que no alcanzaron una nota superior al 75%, y para muchos sorprende que expertos en leyes que ostentan importantes cargos no alcanzaran una nota apropiada. Sin embargo, la integrante de la Junta Nominadora, Yulisa Aguilar, mencionó que la ley establece que deben hacer un examen de conocimientos, pero el examen, tal como es escrito, no siempre evidencia la capacidad de una persona. Es importante que el pueblo sepa que el examen es de conocimientos vigentes, la lista de temas es grande, pero es una obligación de realizarlo con base a la ley. Pero pese a no aprobar el examen escrito o de conocimientos, los candidatos que no lograron el puntaje necesario en el examen continuarán en la fase de evaluación según lo establecido en la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora. A pesar que varios aspirantes rechazan esos resultados, el proceso mantiene su marcha y el martes la Junta Nominadora recibió la visita de una misión internacional de observación en la que uno de sus integrantes es el ex titular de la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras Maxi, Juan Jiménez Mayor, quien aseguró que este es el proceso más importante y transparente de la región. No obstante, la misión explicó que pese a preocupaciones que los observadores expresaron sobre injerencias, cumplimiento de plazos y el desarrollo de la elección en el Congreso, felicitó y reconoció el trabajo de la Junta Nominadora y lo catalogó de un proceso inédito. Entre tanto, el miembro de la Junta Nominadora, Tomás Andino, manifestó que están seguros que las recomendaciones que les dejarán serán de mucha utilidad para su trabajo y cree en general que el beneficiado será el pueblo hondureño. El secretario de la misión observadora dijo que su objetivo es apoyar el proceso, el cual ha dado pasos importantes en lo normativo y que ahora la ley establece un proceso cada vez más afinado para tener una corte independiente e idónea. Bien, vamos a hablar del proceso de escogencia de los abogados a la Corte Suprema de Justicia. Ya varios han sido reprobados, más de 47 y uno que se retiró, con distinguidas personalidades para que me digan qué piensan. Porque están pidiendo revisión de examen. Yo no fui un brillante alumno. Varias veces he dicho aquí que en el colegio pasaba las clases cuando mi papá me decía que me iba a meter al batallón, entonces me ponía pila al final. Pero no fui un brillante alumno como otros compañeros que sacaban 100 en todos los exámenes y tenían una excelencia académica. Hay que decir la verdad. Eso de que ahora piden no, aquí tengo la lista de los que pasaron. Ocáquio, no mucho, de largo. Porque es una fuente que tengo. Miren, aquí están los que pasaron. Y aquí están los que no pasaron. Miren. Voy a mencionar los que pasaron, porque por respeto a las otras personas, muchos, 5 escuché temprano, están pidiendo revisión de examen. La tienen difícil, pero pasaron Wagner Vallecillo, Felipe Ernest Pierre, Henry Lara, Juan Miguel Lara, Nasri Tech, Danelia Garay, Gaudí Bustillo, Loani Alvarado, Ingrid Monzón, Carlos Gómez, Conan Argueta, José Ricardo Pinedo, En Ortega, Jorge Zelaya, Jorge Serrano, Tirsa Flores, Freddy Cerrato, Milton Jiménez, María Díaz, María Fernanda Castro, Rebeca Melara, Sonia Marlina Dubón, Rosana Lisset Morales, Rubén Rivera Flores, Wilfredo Guevara, Erasmo Ochoa, Roy Pineda Castro, Marco Tulio Barahona, Ana Alejandrina Pineda, Adalí Rodríguez, Anabeli Medina, Mauricio Miranda, Miriam Barahona, Wendy Escobar, Lester Mejía Flores, Ani Ochoa,
Malcolm Guzmán, José Tomás Guillén, Francisca Villela, Sandra Velar Rajo, Linda Patricia Reyes, Aníbal Izaguirre, Daniel Tibirán Bueso, Marco Montes, Karen Martínez, León Rojas Carón, Lorena Torres, Denis Gallardo, Héctor Bueso, Darío Lobo, Walton Bowley y Jorge García. Bueno, ¿qué pasa? Saludo al director de CIPRODE, el abogado Javier Acevedo. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, buenos días, gusto en estar aquí, gracias por la invitación. E igual también sorprendido por el reclamo de revisión de exámenes a estas alturas de la vida, a estas alturas de este proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema. No quisiera uno esperar que estén pidiendo revisión de exámenes. Creo que son profesionales con muchas capacidades y entiendo que las preguntas que se presentaron en el examen eran preguntas cerradas. Entonces la posibilidad de fallar era más por acción o omisión del examinado y no por la pregunta en sí misma. El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y empresario hondureño, don Amílcar Bulnes, también está con nosotros esta mañana. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Raúl, licenciado Javier, un placer estar aquí con ustedes y bueno, es un proceso que ha sido inédito en realidad y se van a dar muchas circunstancias que la misma Junta Nominadora tendrá que ir resolviendo de acuerdo a lo que vaya ocurriendo y lo que debemos de tener es, y eso lo voy a repetir constantemente, un poco de paciencia en el trabajo que realicen y mucha confianza para que ellos sientan respaldados por toda la sociedad hondureña. Sí, ¿cómo califican esto? Hay varios abogados de renombre que no han alcanzado la nota mínima para aprobar este examen escrito de conocimientos y muchos abogados, aunque aquí uno me decía a don Amílcar que unos no han ejercido, pero otros sí, gente de mucha experiencia, y que no logró pasar el examen. Abogado. Sí, eso es una cuestión que era esperable, pues al final de eso se trata, hacer un examen de conocimiento, es tener un filtro que permita establecer quiénes están en mejores condiciones para ejercer la magistratura en la Corte Suprema de Justicia. Amílcar. Como le digo, este proceso va a tener muchas circunstancias que se van a ir dando y que la Junta Nominadora va a tener que ir resolviendo conforme vengan estas situaciones, ¿verdad? Probablemente ellos no podían prever quiénes iban a pasar, quiénes iban a quedar, y el tema de permitirles a ellos una revisión de examen tendrá que ser con el pleno, la plena aceptación de todos los miembros y dependiendo también de qué tipo de preguntas sean. Esto va a ocurrir, lo importante es que el proceso continúe, que avance. Particularmente yo creo que es penoso para alguien que se quedó aplazado ir a pedir revisión de examen, ¿no? Pero ocurrió pues. Entonces yo creo que es peor ahora negarles el derecho de revisar el examen o decirles, pues revisémoslo y de repente vuelven ahí aplazados. Va a ser más penoso. Bueno, es que me voy a poner a mí de ejemplo. Yo en el colegio, eso sí, yo me gradué, yo me acuerdo de compañeros que estudiaron y al final no se graduaron, nos graduamos, no todos, pero uno sabía cuando lo aplazaban. Aquí, como dijimos los hondureños, no nos paguemos. Uno sabía, se ríe, ¿va? ¿O no? Uno sabía cuando lo aplazaban. O sea, no sé si ustedes eran excelencia académica, yo no, pero cuando estudiaba lograba pasar. Pero uno sabe cuando lo aplazan en un examen, ¿o no? Efectivamente, sí. Sí, uno en sus tiempos de estudiante sabe cuándo le ha ido mal, cuando no está preparado para un examen. Y esa pudo ser una circunstancia que pasara en este momento. Incluso a veces los nervios traicionan y gente que va aparentemente o muy preparada a la hora de enfrentarse al examen deja
preguntas sin responder. Entonces es posible, pero eso no, por lo menos desde mi perspectiva, no daría tanto pie a exigir una revisión de exámenes en este tipo de examen. Yo también creo igual, Raúl. Y fíjese que el techo o el piso eran 75. Sí. O sea, más bien creo que las personas que aspiran a ser magistrados de la Corte deben ser 90. No 75, ya era bien bajo. Entonces, sacar 74 o abajo de 75 ya es algo, una vergüenza, pues. Imagínese que en una revisión lo vuelvan a aplazar. O también como cuando iba a pedir revisión 1, y le decía el profesor a uno, ve, aquí te equivocaste y no me di cuenta, y más bien acá salía peor. Entonces, esto, otra vez, habrá que revisar el procedimiento que hicieron. Es probable, si había mucha intervención humana en la revisión del examen, es probable que hayan habido algunas omisiones, es probable que hayan cometido algunos errores, y yo estoy de acuerdo que les hayan permitido, aunque no estaba contemplado, entiendo yo, la revisión de examen, todos los miembros de la Junta Nominadora dijeron, bueno, pues hay que darle la revisión de examen. Y así todo el mundo está tranquilo, y el que salió aplazado, pues va a tener que ir a estudiar para la próxima. Bueno, para los próximos 4 años. 7. Perdón, 7 años. Así es, tiene chance. Otra cosa, ¿hicieron cientos y cuántos? 155, entiendo yo. Bueno, 153, 155. Y solo hay cama para 15. Solo 15 pueden ser magistrados, ¿no? Sí. Entonces, Y es parte del entonces no proceso entiendo de a la filtración. comisión por qué van a dar revisión. Incluso conforme con lo que decía don Amílcar, efectivamente estaba previsto, incluso en algún momento discutieron al interior de la Junta Nominadora bajar esa nota mínima, cuando lo ideal sería haber tenido un estándar más alto, porque incluso están por debajo de los maestrantes en la universidad o en las universidades del país. Entonces, pero se permitió que ellos y ellas pudieran competir alrededor del 75% para aprobar. La población debe preocuparse porque los aspirantes a magistrados no aprobaron escrito o una nota con esa no debe indicar el conocimiento de los postulantes. Yo creo que nos debemos de fijar en el proceso más que en algunos detalles de este tipo. El proceso debe de ser muy transparente como lo ha sido. Y fíjese que aquí voy a irme un poquito para atrás. Cuando se hablaba de la elección de la Junta Nominadora, que incluso habían hasta algunas voces en el Congreso Nacional para abolir, eliminar la Junta Administradora y que no tenía facultades y un montón de cosas. Ese fue un valladar que se dio, se llenó de tanta energía negativa el proceso que se temió que no iba a existir. Sin embargo, fue un valladar que se pasó. Son 7 organizaciones, muchas de ellas antagónicas, naturalmente antagónicas entre sí. Se llevó bajo un proceso de elección por primera vez de cada uno de los miembros, y eso nos debe servir al final, Raúl, de confianza para lo que vayan haciendo. Los detalles habrá que analizarlo, pero hay que ver el conjunto del contexto, lo que estamos viviendo, porque creo sinceramente que este es un avance de la sociedad. El hecho de que, ¿se acuerdan del 3 a 4? Decían, no, es que estos van a ser de aquí, estos van a ser de allá, y en realidad al final no ha ocurrido, pues. Entonces, que eso es aplaudible, de que el proceso en esta etapa donde ya van por la tercera prueba, ya pasó la toxicología, la prueba psicométrica, van por la prueba y no ha habido, se han ido quedando en el camino. Creo que la única que no hubo ningún aplazado fue en la de toxicología. Hubo una persona que no llegó. De ahí en todas las demás han habido bajas y no ha pasado nada. Significa que hay transparencia y esa transparencia debe devolvernos la confianza a los hondureños que por primera vez, diría yo, en la historia reciente de este periodo democrático que comenzó en el 82, podríamos tener una corte integrada por miembros que nos van a dar confianza a todos los hondureños. Abogado, antes de la pausa, y en un momento se incorpora ya la abogada Fabiola Rosa, que es representante de la Organización Mundial de Abogados.
No, efectivamente, creo que este es un proceso distinto incluso. Lo que hemos tenido en el pasado se ha roto. Creo que esta Junta Nominadora está colocando la vara un poco más alta. Sí. Sin embargo, hay varios elementos que continuar trabajando, continuar mejorando para evitar algunas suspicacias, para evitar algunas contradicciones que se dan incluso al interior de la misma Junta Nominadora. Creo que efectivamente estamos ante una oportunidad de tener una mejor Corte Suprema, que es algo que estamos esperando como sociedad, que reclamamos como sociedad, para poder efectivamente construir Estado de Derecho en Honduras. Porque la Corte es uno de los pilares fundamentales en esa construcción de Estado de Derecho. La representante de la Organización Mundial de Abogados, la abogada Fabiola Rosa, está con nosotros. Bienvenida, un gusto que esté acá. Bienvenida. Muchas gracias, para mí es un gusto estar aquí con ustedes hablando de este tema tan importante para la nación. Abogada, decíamos sobre que están solicitados los 47 que fueron reprobados, que se han presentado para buscar ser magistrados, una revisión de examen. Nosotros decíamos que uno sabe cuando lo aplazan en un examen. Y también creo que si hacen eso, está bien, pero que no muestre una debilidad la Junta Nominadora. ¿Qué piensa usted? Solicitud la puede ser cualquiera. Ellos están pues presentando esta solicitud buscando pues una revisión. Una solicitud la puede ser cualquiera, pero sí se deja una sensación de que algo pasa, se deja una sensación, como dice usted, de debilidad de la Junta Nominadora, porque si si un examen, ningún alumno pasa, significa que o es muy baja la escolaridad o que se redactó mal el examen. En este caso sí hubieron personas que pasaron el examen, así que yo creo que una revisión a este tiempo pues no daría el resultado que nosotros esperamos, ¿verdad? Recordemos que están compitiendo por esos cargos. Es lógico que algunos queden atrás. Hay muchos filtros que se tienen que pasar y uno de los grandes filtros es el conocimiento jurídico. Así que pues ellos están en el derecho de solicitarlo, pero sí lo considero yo que no deja una buena sensación. Dígame algo. ¿Los aspirantes que reprobaron el examen pueden continuar el resto del proceso o ya hasta ahí llegaron? Ya hasta ahí llegaron. Ahí llega. Por eso están pidiendo la revisión, porque quieren continuar precisamente. Eso es como un reality, ¿no? Así es. Sí, es muerte súbita. Así es, sí. ¿Qué tan difícil sería ese examen? Porque no voy a mencionar nombres, pero abogados que han ejercido por años la profesión, incluyendo exfuncionarios, ex magistrados o magistrados, quedaron fuera. Habría que ver, por eso le digo, si vamos a evaluar un examen, habría que ver cómo sale el resultado. Y si todos salieran aplazados, pues ahí diríamos, está mal redactado, está mal hecho, o está enfocado tal vez en una área, de repente está enfocado en un área que fortalece a un grupo, pero no fortalece al otro. Que solo hubieran pasado dos. Pensé cuando en el colegio o en la universidad, en una clase, eran 100 tantos alumnos y pasaban 5. ¿Verdad que decían que los profesores ponían los exámenes muy difíciles? Eso. ¿Cómo ha visto el Consejo Hondureño de la Empresa Privada esta forma, este proceso con esta Junta Nominadora? Bueno, el Consejo Hondureño de Empresa Privada se ha volcado lleno en apoyo, inclusive con personal técnico de la institución que ha hecho un trabajo extraordinario, dándole todo el soporte necesario. Ha sido un trabajo, imagínense que eran 170, 155 las personas que se inscribieron y cada una representa un número de datos, de operaciones que los puede sumar por 20, 30, 40, aquellas revisiones y todo ese equipo de diferentes instituciones, pero fundamentalmente del Consejo, técnicos, jóvenes
totalmente fuera de cualquier contaminación política, trabajaron, así que el COEP ha sido un baluarte del proceso. Y en cuanto al tema de lo que ya se está, lo que está ocurriendo en el transcurso del procedimiento, nos vamos a topar con este montón de cosas, ¿verdad? Que yo particularmente no le daría más que la atención debida para que en el próximo proceso se mejore. En este ocurrió. Como te decía antes, no estaba previsto si había revisión o no, pero los 7 se reunieron y dijeron, bueno, pues hay que darle revisión. Entiendo de que la revisión que se hace es específica para una pregunta, no para todo el examen. O sea, entiendo, ellos han tenido que improvisar si se quiere, pero yo particularmente como ciudadano prefiero que les hayan dado la oportunidad de revisar que si hubo un error humano, en el futuro habrá que corregir esos errores humanos. Si en realidad salieron aplazados y los vuelven a aplazar, pues qué vergüenza para el que pidió la revisión, ¿verdad? Entonces yo hasta el momento me siento muy satisfecho por el desempeño de la Junta Nominadora, apuntando cuáles son las incidencias que se han dado y las que se van a dar. Ya no digamos cuando lleguemos al Congreso, ¿no? Wow. No, yo creo que realmente pedir revisión de exámenes, hacer revisión de exámenes en este momento no es lo más adecuado. Primero porque ponen entredicho el resultado. Segundo porque por lo menos el temario general era de común conocimiento. La Junta Nominadora compartió el temario, no las preguntas específicas, pero sí el temario de la prueba, y los abogados tenían que haberse preparado para esto. De hecho, justamente el ejercicio de la profesión le da a uno herramientas para estar prácticamente listo en cualquier momento para hacer un examen de este tipo, porque estamos en el ejercicio continuo, en la lectura, en la investigación, y deberíamos estar preparados. Cada juicio, al final de cuentas, resulta en una suerte de examen para el abogado, para saber si está en condiciones de competir, en condiciones de ganar ese proceso contra otro profesional del derecho. Abogada. Estoy de acuerdo con usted. Es la experiencia que tenga el profesional. No solo es lo que le dijeron, este es el temario, que se ponga a estudiar. Es realmente la experiencia de vida, la experiencia laboral que tenga, lo que queremos valorar acá, si la persona está capacitada para desempeñar ese cargo, si tiene los conocimientos necesarios para ello. Así que yo comparto con usted, colega, que tiene que ser algo que no sea solo porque aquí está, yo me pongo a leer, en este último, no sé nada de este tema, pero lo voy a aprender, me lo voy a, como dicen la gente, garrotear, ¿verdad? Como, lo voy a aprender para poder dar una buena respuesta, pero no es lo mismo que tener la experiencia de vida, la experiencia en el trabajo, la experiencia en los tribunales, la experiencia en las diferentes entidades, que nos permita conocer que esa persona está capacitada y que conoce de esos temas, que es experto en esos temas. Y el abogado Chactur, un saludo a sus panelistas. Si hay personas que aprobaron el examen que puso la Junta Nominadora, entonces no puede ser error del examen o del sistema. Es correcto. ¿Qué mensaje deja esto que solo 116 de los 185 aspirantes que se presentaron a este proceso continúan? Que está funcionando los filtros. O sea, todo esto es para buscar y seleccionar las mejores personas. Se va eliminando poco a poco a las personas que no van calificando. Creo que esa es la finalidad del proceso, ir depurando hasta buscar lo mejor. Mire, Raúl, hay una cuestión ahí también. Tenemos que ver los procesos anteriores y cómo nos sentíamos nosotros con la elección de la Corte. La elección de la Corte era calificada por un sector de la sociedad porque hay gente que no tiene nada que ver con la Corte. El 80% de las personas hondureñas no tienen incidencia en un criterio de este nivel. Ellos están en otros problemas, están sobreviviendo por otras circunstancias, ¿no? Pero la tranquilidad la daba quién era la persona, ¿no?
no, me pusieron a fulano de tal, ¿verdad? Sí, y más que todo la calificación era por si lo conocemos o no lo conocemos, ¿verdad? Y el tema de la plática era, fíjate que yo no conozco a nadie de los que están ahí. Entonces yo creo que sí ha habido un avance absoluto en lo que estamos viviendo ahorita. Y desde mi punto de vista es donde nosotros nos tenemos que enfocar, de que cada vez que seamos una sociedad que avanza, innovando los procesos. Este proceso tengo entendido que es inédito en la región. Nunca se ha hecho en ninguno de los países un proceso de esta naturaleza. No estoy diciendo que sea el mejor, pero está el corte vertical de la sociedad está ahí en la Junta Nominadora. O sea, y lo importante es que el producto que llegue al Congreso Nacional sea el mejor de lo que podamos haber tenido. Ahí es donde en realidad nos vamos a dar cuenta de que si el trabajo fue bueno o fue malo, y ver el comportamiento de los diputados, que es donde debemos de poner la atención. Este proceso ya va de salida, va por la mitad, va de salida, y ya debemos de estar poniendo los ojos lo que va a ocurrir en el Congreso Nacional, porque ahí es donde va a estar la madre de la batalla va a estar ahí. Efectivamente, creo que los filtros están funcionando, las cosas que se han discutido, la misma ley que dio vida a esta Junta Nominadora ha sido un baluarte importante para poder tener lo que tenemos hasta la fecha. Todavía hay desafíos importantes, ¿verdad? Porque falta el periodo de tachas, el periodo de observaciones ante los postulantes, porque hay algunos todavía dentro de estos que van aprobando, que tienen algunos elementos sobre los cuales rendir cuentas aún. Entonces, pero el proceso funciona y creo que funciona bastante bien en comparación con lo que hemos tenido en el pasado. Pero, como bien dice don Amílcar, es un proceso perfectible, ¿verdad? Que se puede mejorar sustancialmente y podemos llegar a tener todavía mejores resultados en el futuro próximo. ¿Para usted, abogada? Miren, la Organización Mundial de Abogados apoya lo que es la cultura jurídica en nuestros países, en nuestra región. América Latina pues tiene muchas situaciones de corrupción que generan mucha injusticia. Nosotros estamos muy pendientes de lo que es este proceso, porque tenemos la esperanza que en Honduras esta situación mejore. Necesitamos fortalecer el Estado de Derecho, necesitamos una corte que sea independiente, necesitamos bajar los niveles de desigualdad en nuestro país. La desigualdad quita oportunidades, le da las oportunidades, quita las oportunidades de las que lo necesitan y se las da a quienes ya las tienen. No podemos seguir de esta manera, no podemos dejar que el país se nos vaya de la mano. Necesitamos realmente levantarnos en este tiempo. Es por eso que estamos viendo lo que es la elección de esta Corte y todo el país lo está mirando. Yo me imagino la presión en la Junta Nominadora de saber que todo el país está viendo su gestionar. Me imagino también la presión en las personas que están participando. Yo participé en la elección pasada, tuve esa experiencia. Mucha gente dejó de participar por temores y porque no es fácil estar ante el ojo de un pueblo hondureño que ahorita necesita un cambio. Así que estamos viendo estos procesos, los estamos viendo con mucha fe. Sabemos, porque sabemos, lo vemos en la región, que no todo es perfecto, pero bueno, como dice el compañero, de los errores se va a aprender. Vamos mejorando, estamos mejor que la vez pasada, vamos mejorando. No significa que no puedan haber errores, sí puede haberlos, pero al menos miro yo una intención de querer hacer las cosas bien. A veces los filtros, a veces se pensaba, no, a veces ponen mucho filtro para que la gente se desanime y que solo participen las personas que ellos quieren. Sin embargo, vimos una afluencia de gente ahorita que quiso participar, que se autopropuso y estamos viendo ahorita el proceso y hasta ahorita pues consideramos de que está funcionando, ¿verdad? Le estamos dando la fe de que está funcionando. Lo que usted dice, la experiencia pasada y en esta muchas personas prefirieron no presentarse porque les daba temor. Vaya, yo mismo
he evitado, yo tengo el listado de las personas que no pasaron el examen. Hace poco leí los que pasaron. Y lo hago por respeto, porque personas que yo conozco, muy capaces, que han ejercido la profesión, que han tenido cargos importantes como abogados, no pasaron. Y se hablaba de que, eso de que usted decía, de que había temor de mucha gente importante que no me presentó porque pensaba eso de que no lo exhibieran. ¿O no? ¿Qué piensa de eso? Sí, mire, hay gente que no se postuló para este proceso, primero porque no quiere someterse a la vista pública. Segundo, yo creo que es un proceso que está todavía con mayor participación que los anteriores. Si mal no recuerdo, en los anteriores habían 20 postulaciones por cada uno de los sectores representados en la Junta Nominadora. Este año tuvimos 185, más o menos el 10% de los notarios que están registrados en el país. Entonces, no es una mala cifra realmente, pero todavía hay personas con unas ciertas reservas, incluso alrededor de si efectivamente este proceso iba a funcionar. Porque, como decía don Amílcar hace unos minutos, había mucho cuestionamiento, incluso cuestionamiento al interior del Congreso Nacional, y también mucha mala publicidad acerca del proceso. La prensa en los primeros días del proceso estuvo descalificando el mismo y casi decían, ya están elegidos. Bueno, de hecho hubo un rumor muy fuerte que circuló en esos primeros días donde decían que ya tenían electa a la presidenta de la Corte Suprema y se hablaba de la abogada Rixi Moncada. Yo no sé si eso generó más temor o más alergias para algunos. Pero, y al final Rixi ni se presentó. No, pero fíjese que algo que mencionó la abogada y el abogado Javier, y es el hecho que la autopropuesta fue un evento que cambió todo. Porque antes eran como cuotas, ¿verdad? Y yo le voy a decir, yo participé dentro del COEP en dos elecciones, porque el COEP sí, de todas las personas que llegaron a proponerse o que se llevaron, que las gremiales enviaban candidatos, porque el COEP pues, tenía la facultad de proponer 20, se hicieron exámenes y se mandaron los 20, pero eso era como algo que no debía haber ocurrido nunca. Entonces, el hecho de que ahora el que se siente con el derecho no tiene que tener ningún padrino, sino que va y se autopropone. Antes tenía que tener uno de cualquiera de los 7 instituciones nominantes, era el que tenía la única facultad, el monopolio de proponer. Esta vez no, y eso cambió. Sí. Eso creo que fue un paso enorme que tal vez no lo hemos valorado todavía y que debe tener una incidencia en la calidad de la gente que va a estar en la Corte Suprema. Y lo otro también que pienso, Raúl, que independientemente del respeto que se merecen todos los que son magistrados actualmente y los que lo han sido, mejor que no repita ninguno. O sea, aunque sean personas que gozan de nuestra simpatía, de nuestro respeto, la Corte Suprema siempre ha tenido un sesgo y un señalamiento permanente. Entonces, si esta Corte comienza de cero, lo mejor, y ojalá que así sea, es que ninguno de los que ya estuvieron ni de los que están ahorita puedan participar. Aguada. Me parece bien lo que dice el colega, realmente yo comparto con usted, si ya tuvo la oportunidad de estar en un cargo, ya ejerció, muchos dicen lo hice bien, pues magnífico, para eso fue que llegó, pero tiene que darse oportunidades a nuevas personas. ¿Por qué? Porque Honduras ahorita está con un deseo de cambio, un deseo de fortalecerse, una esperanza que se ha generado en el país de que ya se puede hacer algo por nuestra nación, así que yo considero que deberían de dar ese espacio a otras personas. Y con lo que usted dice de que hay una cantidad de personas que se autopropusieron, eso es muy bueno. Antes teníamos la limitante, sí, teníamos que ir amparados bajo una denominación, ahora no, la gente puede ir y acudir. Pero le quiero decir algo, yo como abogada y notaria, pues, y también como gremialista, mucha gente
más quería participar, pero todavía hubieron ciertos temores. Pero yo creo que si este proceso se lleva correctamente, la próxima elección va a ser mucho mejor que esta. Sí hubieron temores, y yo creo que todavía hay, por la parte política que siempre entra, porque ¿qué pasa con la parte política? A veces buscan los canales que hay, los canales que se miran democráticos, ordenados y todo, pero busca siempre influenciar en esa área para gerenciar pues lo que anhela en la parte política, ¿verdad? Así que lo que sí tienen que saber que ahorita el pueblo está vigilante, que la organización civil está vigilante, que la empresa está vigilante, que estamos viendo cómo se lleva este proceso, que necesitamos realmente una corte independiente, una corte que esté preparada. Así que, pues definitivamente, sí, como usted dice, hubieron muchos postulados, eso es muy bueno. Creo yo que se quedó mucha gente afuera, que podría ser algo grande dentro de nuestro país, pero que tal vez tuvo temor a que no se llevara con seriedad y con formalidad el proceso, o que fuera el escrutinio público, no tal vez porque tenía algo que le dijeran, tú hiciste esto incorrecto, sino que porque por manipulaciones políticas a veces hasta se pueden inventar cosas, y aquí queda a veces una mala percepción sobre una persona solo con que alguien empoderado de un comentario adverso. Entonces hubo mucha gente que no participó, pero que puede animarse en las próximas elecciones al ver que este proceso se llevó correctamente, y es lo que nosotros anhelamos, que se lleve correctamente. Sí. Fíjate, lo que dice la abogada es cómo establecer una competencia. Los que no participaron porque tenían un poco de temor y vieron lo que pasaron, no, me hubiera pasado. Si este pasó... No, pero otros también dije, uy, mejor no me También igual, me metí. porque mire, fíjate que hay una prueba que pasó desapercibida y es la prueba del polígrafo. Esa prueba lo que dice es apto o no apto. Y ahí se quedaron varios y nadie dijo nada, nadie reclamó. Y eso fueron hechos por académicos, ¿no? Por psicólogos, psiquiatras, utilizando las técnicas más modernas, y eso es algo que ahí es apto o no es apto, punto. No hay más explicación que esa. Y ahí se quedaron. Sí, el abogado Chactur. Buenos días, abogado Chactur. Buenos días, licenciado Raúl. Como siempre, es un gusto poder participar en su programa tan prestigioso, al igual que sus invitados. Un saludo para ellos, tan distinguidos panelistas. Raúl, yo considero que se está sentando un precedente con el proceso de nominación que se está llevando a cabo con esta junta nominadora. Nosotros no podemos decir que es una deficiencia del examen o que hay deficiencias del sistema, cuando sí hay participantes que aprobaron con muy buena nota esos exámenes. Mire, modestia aparte, yo me gradué con excelencia académica de la universidad, me considero un muy buen profesional en mi área, que es el área penal, pero el día de hoy, Raúl, hoy 16 de noviembre del 2022, yo tengo un concepto sobre mi persona como profesional y yo no podría participar en el proceso para ser magistrado de una Corte Suprema de Justicia. Creo que hay personas que tienen una mayor trayectoria todavía que son los que deberían participar. Este día, 16 de noviembre, yo que me considero un buen profesional, no podría participar en este proceso. Creo que nominarse a un cargo tan alto como es ser magistrado de una Corte Suprema de Justicia no debe estar motivado por una vanidad o por un deseo de figurar. Debe realmente conocerse la persona hasta cuál es su alcance y cuáles son sus limitaciones, y realmente postularse cuando considere que está totalmente apto para desempeñar una magistratura de ese nivel. Yo tengo muy buenos amigos, que se han postulado a este proceso,
pero yo no lo veo como magistrados. No lo veo en este momento como magistrado. No es el momento. No es mi momento de participar, porque uno debe reconocerse, poner los pies sobre la tierra, tener realmente un concepto claro de lo que significa ser un magistrado de una Corte Suprema de Justicia. Y todo este proceso a algunos les provocará incomodidad, porque desgraciadamente, Raúl, hasta el último proceso siempre fue permeable a la manipulación, a las influencias, a la politización, y pues hemos tenido las Cortes Supremas que hemos tenido hasta ahora. Entonces yo realmente felicito a la Junta Nominadora. Esperamos que sean los profesionales más notables los que lleguen en esa lista de 45 al Congreso Nacional, y que ojalá, si va a ir, es una elección política porque la elige el Congreso Nacional, pero que aunque sea una elección política, se escojan los 15 mejores de esa lista de 45. Realmente Honduras merece que su sistema de justicia esté acorde a las necesidades del país. Ya no podemos seguir teniendo manipulación de magistrados, manipulación de la Corte Suprema. Es necesario que realmente como nación aspiremos a un sistema de justicia transparente, objetivo y sobre todo, y valga la redundancia, justo. Así que yo felicito a la Junta Nominadora. Ojalá que este proceso termine de la mejor manera y tengamos una Corte Suprema a la que aspiramos todos los hondureños. Gracias, Raúl. Gracias, abogado Carlos Chectur. ¿Algún comentario? No, definitivamente, abogado, yo lo conozco a usted, sé su trayectoria, sé que es un buen profesional. Yo creo que la gente que se propuso, pues alguna quiere aportar realmente al país, otra, como dice usted, pues puede ser algún objetivo personal, pero bueno, estaba la oportunidad abierta para postularse, ¿verdad? Esperamos, recuerde que también no solo es el conocimiento, sino que también la parte ética de una persona la que se va a estar valorando, ¿verdad? Así que yo creo que vale la pena pues que las buenas personas se postulen, que las personas, bueno, ya lo hicieron algunos, pero que en los próximos procesos lo sigan haciendo, ¿verdad? Y sí, en cuanto a la permeabilidad, siempre hay una percepción en el pueblo, hay cierto temor de que eso pase, pero bueno, vamos a estar nosotros vigilantes, tenemos como pueblo seguir viendo cómo va este proceso, ¿verdad? Si hay alguna situación de irregularidad, aún dentro de las mismas personas que están participando, si ellos ven una situación de irregularidad, las puede denunciar, puede hablarla. Si está siendo objeto de presión dentro de la Junta Directiva o de la Junta Nominadora, si ha sentido algún trato discriminatorio a las mujeres que están ahí, si se han sentido que no les han dado el trato que debe de ser, pues pueden hablar y pueden decirlo, pueden expresarlo en este tiempo. O sea, no solo es que la Junta Nominadora está calificándolos a ellos, sino que también ellos tienen derecho a defenderse en caso de que miren alguna irregularidad o algo en el proceso el cual consideran que no es conforme de ley, conforme debería de ser. El abogado Marlon Arévalo es uno de los postulantes, también está con nosotros esta mañana. Abogado, ¿qué decirle a la población, a mis panelistas, luego de ese primer examen y que unos han logrado pasar y otros no, unos solicitan revisión? ¿Qué se le puede decir al pueblo hondureño? ¿Cómo ve el proceso y cómo ha sido este examen? Abogado Marlon Arévalo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, licenciado Raúl, y a todos sus panelistas y a todo el público que observa. Sinceramente, puedo manifestar que desde el día viernes que se tuvo la reunión vía Zoom con la Junta Nominadora a través de la Unión de Notarios para establecer los criterios de evaluación del examen escrito, yo fui del parecer desde la primera instancia y quedó plenamente comprobado y grabado en la reunión en que el que no aprobara alguien un examen escrito no podía ser descalificado del proceso. ¿Por qué? Porque existe una matriz de evaluación completa. El examen escrito representa cierto puntaje, la entrevista pública otro puntaje, la investigación patrimonial y cada uno de los pasos que se está dando.
También haciendo el análisis como abogados que somos, podemos ver también que la norma, el porcentaje mínimo que estaban solicitando, el 75%, está fuera del estándar prácticamente internacional que tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fue publicado en la Gaceta del año 2015 la reforma académica que se hizo y que entró en vigor a partir del segundo semestre del año 2015 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que establece que la nota mínima para poder aprobar una clase era de 70%. Se ha manejado un 75% por la Junta Nominadora, un término medio el cual dentro de las normas académicas no existe. Asimismo, hemos manifestado también desde el mismo momento que iniciamos a hacer el examen, presentamos nuestras quejas de que el examen pedagógicamente no estaba bien redactado. Era un examen que tenía muchas preguntas incoherentes, por decirlo así, y en muchos momentos no se encontraban las respuestas. Por eso nosotros desde el primer momento, y lo puedo decir categóricamente, desde que yo salí de mi examen, envié un mensaje a la Junta Nominadora solicitando la revisión, porque en realidad se ha hecho énfasis y se ha maltratado a muchos profesionales del derecho que solo con el hecho de ya ser notario ya representa prácticamente un valor adquirido, por decirlo así, porque afrontar un examen para sacar el X4 no es cualquiera que lo hace. Entonces, se ha estado manifestando que las personas aplazadas, creo que no es el término tampoco que se debe utilizar, sino que en realidad es un nivel de conocimiento que se tiene. La mayor parte de personas que no llegaron al 75% tienen una nota de 73, 74%, por lo cual se está solicitando esa revisión de los exámenes. ¿Por qué? Porque existieron también problemas técnicos. Le puedo poner mi caso particular. Yo era el número 10 en la lista para hacer el examen a primera hora. Resulta que me llamaron de último, por decirlo así, y me mandaron a una pieza en donde compartimos con el presidente del Colegio de Abogados pieza y espacio, en donde muchos colegas tuvimos problemas por los bajones de luz. Las computadoras se le pagaron a varias personas, el internet se fue y sucedieron grandes problemas. Si usted está concentrado en un examen de 100 preguntas en donde el margen mínimo para que usted pueda reprobar solo eran 25 fallas, es una situación bien complicada. Asimismo, salieron preguntas las cuales no estaban dentro, no de un temario, sino que dentro de la matriz que daban para las leyes que iban a ser aplicables. Entonces nosotros compartíamos eso. Cuando usted es un magistrado de la Honorable Corte Suprema de Justicia, usted no se sabe las leyes de principio a fin. Usted lo que va a hacer es interpretar en ese momento la administración correcta del conflicto que hay entre dos personas. Tiene el auxilio de las leyes. Por lo cual creemos nosotros de que en realidad no es un requisito constitucional aprobar un examen. Si usted observa y hace un análisis de cómo se ha escogido las anteriores Cortes Supremas de Justicia, en ningún momento se sometieron a una prueba escrita. En ningún momento se estableció y se expuso a las personas a que salieran de esta manera. Y lo decimos públicamente porque hay dos personas que lastimosamente en redes sociales y en grupos pertenecientes a abogados los están estigmatizando y se están burlando de ellos, como es el ex fiscal Roy Urtecho y su hermano que trabaja en la empresa privada, que dicen que juntamente entre los dos, dicen, pudieron haber pasado el examen. Son situaciones que la gente y los colegas que lo están haciendo dan lástima, porque nuestro gremio sinceramente trata en todo momento de pisotear a las personas y no de buscar las valoraciones correctas. Por lo cual nosotros hemos solicitado revisión de examen, hemos mandado ya correo, estamos a la espera de que se nos dé prácticamente el momento y la cita para poderlo hacer, porque creemos nosotros que públicamente pues se debe de establecer y dejar de estar estigmatizando y decir que los abogados no sirven, que cómo es que son notarios y que no pudieron pasar una prueba de conocimiento. ¿Por qué? Porque desde el inicio soy testigo y yo lo hice, pronuncié y me acerqué al vocero de la Corte Suprema de Justicia para establecerle y decirle, en este examen hay preguntas que no tienen respuestas coherentes, hay preguntas que están mal planteadas y pedagógicamente, prácticamente puedo decirlo, fue una prueba bien torturosa. Sí. Muchas gracias, abogado, muy gentil por su participación y voy a... abogado, ¿qué tan difíciles eran las preguntas? Un par de preguntas que hacían. ¿Cómo fue ese examen? Bueno, le voy a establecer una pregunta en la cual va de acuerdo a un análisis. Una pregunta la cual yo me quejé también, dice, bueno, las personas discapacitadas por su situación tienen un trato y le ponían 4 opciones. Primero, por igualdad de género.
No estamos hablando de igualdad de género, porque igualdad de género estamos hablando prácticamente entre hombre y mujer. También decía, tiene que tener una capacidad y un trato igualitario ante todos. Sabemos que tampoco es así, porque los discapacitados existe una ley que les da las preferencias, una ley especial, una protección que el Estado les da. También había otra respuesta que decía, son iguales hombres y mujeres. Entonces, si usted buscaba la respuesta, en ningún momento podía acoplarse a alguna de esas. Asimismo, existía otra pregunta, el Tratado de la OIT 169 sirve para la protección de los pueblos indígenas y prácticamente sus derechos. Después decía para proteger la salud, para proteger el trabajo. Todas son incorrectas. Pero si usted analiza, el Tratado de la OIT recogía las primeras tres versiones, pero la más acertada era en la protección que se hace a los pueblos indígenas en cuanto a su salud, a su trabajo, y que sirve para autodeterminarse ellos prácticamente. Por lo cual nosotros hemos establecido y hemos dicho, hay preguntas que no estaban bien redactadas. Habían otras preguntas que no tenían el párrafo completo y en situaciones que en realidad son de análisis propio de algún caso que se le pueda presentar. Por lo cual se ha solicitado la revisión y yo desde el primer instante que salí en un papel no apunté las preguntas, apunté los números de preguntas en las cuales yo tenía dudas y prácticamente pues eso me ha venido a arrojar de que en realidad existían muchas anomalías. No estamos diciendo ni culpando a la Junta Nominadora, pero el problema fue quién realizó las preguntas, cómo realizaron las preguntas. Si usted analiza y pone a un maestro a realizar las preguntas, a nosotros que andamos en el ejercicio profesional a diario, le van a hacer preguntas teóricas de temas que en realidad usted estaría estudiando todos los días como estudiante, pero nosotros que ya andamos en el ejercicio profesional, aplicamos una norma a un caso concreto para poder determinar quién tiene la razón y defender esa postura ante un juez para poder obtener un resultado ya sea satisfactorio o negativo para nuestro cliente, porque no siempre se van a ganar todos los casos, siempre va a haber esa ponderación y quien aplica al final la imparcialidad y la objetividad que puede tener es el juez prácticamente. Muchas gracias, abogado, por su participación. ¿Comentarios? Luego que él nos ha descrito cómo estuvo el examen. Bueno, yo en primer lugar concuerdo sobre el tema de la estigmatización que puede estar ocurriendo con algunos profesionales del derecho. Un examen no dice realmente lo que alguien conoce, sino que fue una prueba en un momento determinado. Sin embargo, sí discrepo respecto de la nota. Como él bien lo dice, cuando uno se somete al examen de exequatur, debe estar preparado. En este caso es prácticamente lo mismo. O sea, hay profesionales del derecho que se han sometido al examen de exequatur y han salido reprobados. Igual en este caso, reprobar no debería incluso considerarse estrictamente un fracaso. Simplemente no estaban bien preparados en este momento concreto para aspirar a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Creo que también en este caso particular, las preguntas todas pasaron y fueron aprobadas y fueron revisadas por esa junta nominadora y el examen, entiendo, se aplicó mediante un sistema que utiliza la Universidad Nacional Autónoma para tener un examen de manera virtual, para poderlo hacer desde las computadoras. Entonces, y creo que todos compitieron en igualdad de condiciones. O sea, si se fue la energía en la universidad, se fue para todos, no se fue solamente para un grupo. Si hubo fallo en el internet, hubo fallo para todos. Entonces, todos al final tuvieron prácticamente las mismas condiciones para competir. Pues lo felicito, abogado, por habernos explicado su situación personal, cómo vio el examen, su experiencia. Eso nos enriquece a nosotros bastante. Y sí, yo entiendo, hay algunas situaciones de interpretación que los abogados tenemos que considerar a la hora de contestar. Pero sí estoy de acuerdo y le pido al pueblo hondureño que no levante el dedo señalando, burlándose, estigmatizándose a estos profesionales que no pudieron pasar el examen. Realmente es tensional el proceso en que están pasando. Y muchos de ellos son excelentes profesionales que incluso representan las instituciones, representan los colegios, representan empresas que son respetados en nuestra nación y que por alguna u otra razón no pasaron el examen. Ahorita no se debe
de levantar el dedo señalándolos, burlándose de ellos, no se debe estigmatizar, no se les debe rechazar como profesionales. De repente el derecho es muy, muy amplio y tenemos especialidades o áreas donde tal vez tenemos mucha experiencia, pero en otras áreas pues falta un poco de experiencia, ¿verdad? Así que lo felicito por habernos dicho su experiencia. Creo que tienen el derecho de ir, reclamar y ver. Ahora, la respuesta vendrá pues de la Junta Nominadora, ¿verdad? Y eso se tendrá que respetar. Pero, pues, sí les pedimos, por favor, al pueblo hondureño, no es fácil competir, no es fácil presentarse a estos procesos, son varios filtros los que hay que pasar, hay mucha tensión, hay gente que no duerme por la tensión, por la presión de tener un pueblo atrás que está mirando, así que yo creo que a todos los que están en este proceso se les debe de aplaudir y felicitar pues por lo que han reunido varios requisitos para poder incluso poder entrar y estar ahí, y no se le debe descalificar ni mofarse de ellos, sino que entender que este es un proceso. Muchos van a quedar atrás, muchos van a quedar atrás. Se está buscando de todo este número un número 45 que vaya en el Congreso, ¿verdad? Y de ahí viene otra depuración. Así, pero sí entender que no se debe de descalificar a un profesional del derecho por no haber pasado esta vez este examen. Antes de volver con el abogado, don Amílcar. Bueno, yo creo que el abogado dio un paso al frente, dando a conocer cuáles fueron sus experiencias no muy positivas en cuanto al resultado de su prueba, y eso es un insumo importantísimo para que se puedan corregir cualquier situación que se haya dado. Nadie puede dudar de su capacidad. Un examen no mide el conocimiento de ninguna persona en particular. Las incidencias que ocurrieron tuvieron que haber afectado. Sin embargo, es un proceso en el cual participaron muchas personas. Muchos también no pudieron pasar, y eso debe ser motivo de análisis. Pero, Raúl, también hay algo que es importante, y es que lo mencionó el abogado Chactur también, y es que si no fuera una nominación como la que se dio o la que se ha dado antes, ¿qué procesos podrían ser? Por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente de la República manda al Senado quién es su candidato a la Corte Suprema, que entiendo son 9, y duran hasta que se mueren, ¿verdad? O se enferman o renuncian o algo. ¿Se imaginan el tamiz que debe haber pasado para que no le bateen al presidente su candidato? Y se lo batean. Y ahí están hablando de 52 senadores que están ahí, 52 creo que son, o 104, es 2 por estado, algo así. Entonces, son procesos complicados, complejos, aquí en Estados Unidos, en cualquier lugar. Y como dice el abogado, esto es perfectible. Y los insumos que da el abogado hay que recogerlos, y los que den los demás abogados también, para ver cómo en la próxima elección se mejora sobre una mejora que ya se ha dado sobre los procesos anteriores. Sí, abogado Marlon Arévalo. Escuchando la situación, voy a contestarle a uno de sus panelistas de que la luz no se fue en toda la universidad. Fue única y exclusivamente el fallón en la pieza en la que nos encontrábamos nosotros, donde habíamos 17 personas. No fue en toda la universidad. Asimismo, desde el mismo inicio se tuvo problemas con el sistema. Fuimos prácticamente los últimos que empezamos a lo que fue a realizar el examen. Por lo cual, reitero, sabíamos nosotros, y él establece que cuando vamos a hacer el examen de Exit 4, vamos preparados. Es correcto, vamos preparados, pero hay una diferencia muy grande a someterse a un examen oral ante los 15 magistrados de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque ellos dan un análisis en cuanto a su capacidad jurídica de resolver en cualquier momento las preguntas que ellos le están haciendo. Situaciones reales y concretas de que tienen que tener conocimiento previo de los recursos más importantes en los cuales se establecen. Tiene que tener un conocimiento de aplicación de la norma en la administración de la justicia, porque recuérdese que usted como magistrado de la Corte Suprema de Justicia no va a interpretar leyes.
El Poder Judicial lo que hace es administrar las leyes que crea el Congreso Nacional, que son los únicos facultados para poder ellos interpretarla. Por lo cual, la administración de justicia se da a través del conocimiento y de la apertura que puede tener usted en el análisis de un caso concreto. Por lo cual, reiteramos, las preguntas fueron enviadas prácticamente para que las realizaran no solo abogados, se enviaron notas, sino nosotros tenemos conocimiento a más de 20 instituciones, por decirlo así, para que cada una enviara 100 preguntas. Por lo cual, al final, solo creo que fueron 8 instituciones las que empezaron a enviar las preguntas, las cuales fueron 200 preguntas. Por lo cual, vuelvo y reitero, no es lo mismo hacer un examen preparándose usted por más de 42 códigos en 14 días, hacer un examen de EXE4 en el cual prácticamente lo que se le va a medir es su capacidad de análisis y su conocimiento que tenga sobre las situaciones reales y concretas que se le van a presentar, no como sucedió en el examen. Y vuelvo y lo reitero, la norma académica avalada a nivel internacional y nacional establece que para aprobar es un 70%. Y para sacarlos de la duda, al principio, cuando se hizo la ley, se estableció la norma del 70%, pero al final de octubre se dio una reforma en la cual establecieron dentro de un reglamento un 75%. Entonces, hay de hacer la jerarquía de las leyes, como se establece. Recuerde que la ley está sobre el reglamento y también la norma constitucional no establece como requisito esa situación de que usted tiene que aprobar un examen para poder seguir postulándose, porque reitero y vuelvo a decir, es una columna vertebral donde se va a hacer una ponderación de cada una de las pruebas para poder establecer los requisitos y el puntaje mínimo que usted puede alcanzar. Por lo cual puedo manifestar de que nosotros como que nos autopostulamos, porque se dio la oportunidad, fuimos prácticamente, como se dice, los conejillos de India para poder establecer un nuevo mecanismo. Y recuerde que todos los mecanismos nuevos tienen sus deficiencias y asimismo pues tienen sus virtudes, por lo cual comparto lo que decían uno de sus panelistas de que se debe sacar todo lo positivo, analizar lo negativo para poder ir mejorando. ¿Por qué? Porque en realidad necesitamos nosotros ir mejorando nuestro sistema de aplicación de justicia. ¿Por qué? Porque a diario es donde se puede establecer que la administración de justicia pues en nuestro país ha retrocedido desde que prácticamente empezó esta nueva corte, porque ya no se tiene un criterio uniforme, ya no se tiene independencia, sino que ahora todo prácticamente se está estableciendo a través de una línea que pueden dictar los mismos magistrados, las mismas cortes de apelaciones, porque no se están haciendo análisis ponderados de la integración total de las pruebas, y por eso fue que como profesionales del derecho nos autopostulamos para poder saber de que es una carrera también en contra de la política. ¿Por qué? Porque no somos personas que militemos en un partido político, no somos personas que estemos reconocidamente identificados con un partido político, sino que lo hemos hecho confiando pues en nuestra independencia y en la capacidad que hemos afrontado en estos 18 años de carrera profesional que tenemos y en la especialidad que cada uno desarrolla. ¿Por qué? Porque el examen fue de conocimientos de distintas materias en las cuales como profesionales del derecho sí conocemos, pero también ese es uno de los criterios que establecimos. Si hubiera hecho una ponderación por especialidades, porque recuerde que la Corte Suprema de Justicia se divide en 5 salas y es ahí donde se tendría que haber hecho ese análisis de poder establecer y poner cierta cantidad de especialistas. En mi caso, yo soy especialista en materia penal, entonces si hubiera establecido una cierta ponderación para buscar profesionales especialistas en materia penal, profesionales en materia constitucional, profesionales en materia laboral, profesionales en materia contencioso administrativo, mercantil, para que así se pudiera hacer una integración completa y real de cómo podía quedar bien integrada una corte al tener especialistas en las distintas materias, tal y como se hace en cada una de las especialidades de medicina. No se pone una sola médico general, sino que se buscan especialistas de distintas materias para poder establecer y dar criterios uniformes y así ir mejorando la administración de justicia en nuestro país. Muchas gracias al abogado Marlon Arévalo por su participación esta mañana. Voy a escuchar a mis panelistas y en un momento voy a tener al abogado Mario Díaz, que también se ha postulado, para que nos cuente su experiencia. Resumen, ¿qué piensa de lo que ha expresado el abogado Marlon Arévalo? No,
insisto, lo felicito, es necesario esa retroalimentación. Lo que él expresa de que hubieron situaciones que siente que no hubo con las demás personas, él tiene el derecho de decirlas, y motivamos también a todos los que están ahorita en este proceso que cualquier situación que sienta que no se le dé el mismo trato que se le da a los demás, o sea, como algo de preferencia o algo que puede afectarle en el resultado, que no sea el trato igualitario, que no sea el trato, igual para todos, pues yo creo que sí tienen que expresarlo, sí tiene que hablarse. ¿Para qué? Para que perfeccionemos este proceso, para que no se caigan errores. De repente no se tomó en cuenta eso, o tal vez la misma Junta Nominadora no sabe que pasaron esas situaciones. ¿Y cómo lo van a saber? A través de las personas que lo hablan y que lo dicen. Me pasó esta situación, no me dieron el tiempo suficiente para terminar mi examen, se fue la luz, se fue esto. Si fue para todos, pues todos estaban en las mismas condiciones, pero si solo fue para unos, son cosas que se tienen que hacer saber para que eso no vuelva a pasar, para que esos errores sean superados, ¿verdad? Yo creo que es muy importante el que haya participado el compañero y que nos diga esto. Nosotros no sabemos en sí qué pasó, los estamos oyendo, hay que oír siempre las dos partes, ¿verdad? Pero sí buscar de que el trato sea igual para todos, que en la competencia todos tengan las mismas oportunidades. Yo creo que, mire, lo felicito por la valentía de exponer su caso. Sin embargo, sigo difiriendo respecto del tema de calificación mínima. No estamos calificando a estudiantes de pregrado. Son profesionales que están aspirando a la más alta magistratura jurídica del país. O sea, no son cualquier cosa. Entonces, justamente por eso el estándar debe ser más elevado que el mínimo. E incluso dentro de la misma Junta Nominadora sé que se discutió es tener un estándar un poco más elevado, por lo menos a nivel de la maestría, que es un 80% la calificación mínima para aprobar. Sí, mire, ahí hay dos temas fundamentales dentro de varios temas que él mencionó. Uno es el origen del examen, de dónde surge el examen, quién lo hace, cómo lo hace y bajo qué criterios lo hizo. Eso es algo que hay que someterlo a una revisión. Pero el otro es la logística. Ahí falló la logística. No había internet, no había luz, estaban apiñados, y si ustedes se recuerdan, hubo una queja antes de iniciar el proceso que la Junta Nominadora no hallaba dónde ponerse. Iba a un hotel y no era el lugar adecuado porque mucha gente, no habían espacios. Entonces, al final, y la Junta Nominadora agradeció a la universidad por haber prestado sus instalaciones y que gracias a Dios encontraron la universidad. Eso lo que nos deja también ahí como experiencia es que la parte logística, donde van a estar, como una cancha de fútbol, tiene que estar bien engramillada, bien, todos los elementos acorde, porque a uno que le falla le puede pasar lo que le pasó al abogado, ¿verdad? O sea, son circunstancias que no hay que desestimarlas, ni mucho menos burlarse de ellas. No existía un lugar a donde instalarse para hacer toda una revisión de 150 participantes, más las personas que están viendo el proceso, más las personas técnicas. O sea, eso hay que tomarlo en cuenta, Raúl, para la próxima vez. Y yo creo que el aporte del abogado, que lo felicito, porque lo hizo con mucho profesionalismo, fue muy puntual en decir, yo me estoy quejando por esto, con mucha propiedad. Y eso no hay que tirarlo a la bolsa de la basura, eso ni tampoco hay que rescatarlo, es algo que está ahí y que se debe analizar. Solo voy a mandar unos mensajes de importancia. En un momento el abogado Mario Díaz va a participar, él también se presentó al examen, y aquí en un foro yo le pregunté, abogado, ¿se va a presentar a buscar ser magistrado? Sí, me dijo. Pues voy a hacer una pausa. Me dice el analista Omar García, estimado Raúl, en maestría, para pasar clase 75, yo solo pediría la lista en orden descendente de los 50 mayores notas, empezando por la más alta y asunto arreglado. Me preocupa que esto lo usen los políticos para votar por personas con notas más bajas, como sucedió anteriormente. Miremos la matanza de abogados en el país.
pues por tener personas en la Corte Suprema de Justicia que no usan más el criterio propio de administración de leyes vigentes, no la justicia ni lo legítimo. Resultado cero. El criminal se envalentona al ver el nivel de idoneidad de los magistrados o magistradas. Tal vez lo de mejorar es de no hacer un examen de conocimiento todológico, temático, para encontrar especialistas temáticos. Debió ser examen temático especialista para especialistas temáticos para la próxima y así escoger a los mejores hombres y mujeres. Bien, voy a escuchar al abogado Mario Díaz, que está con nosotros por la línea telefónica. Abogado, gracias por estar con nosotros. Sus comentarios de lo que ha sido el examen y lo que va este proceso de elección para los nuevos magistrados. Recordé cuando aquí me dijo que sí se iba a postular. Y qué bueno que usted se postuló. Abogado, buenos días. Muy buenos días, don Raúl, y demás amigos que están ahí en el foro. Mire, yo pienso que el examen que se ha practicado es evidentemente, pues no es un examen perfecto, digámoslo así. Lo que sí es claro son varias cosas. Uno, en la ley de que rige el accionar de la Junta Nominadora, pues ya se establecía el examen. Yo fui de los primeros que se sorprendió cuando escuché hablar del examen escrito. Luego me fui a la ley de Junta Nominadora y efectivamente uno de los requisitos que están ahí es precisamente el examen escrito. Evidentemente no sabíamos cómo se iba a desarrollar ese examen, ¿verdad? Entonces, eso implicaba varias cosas. Desde que usted vio examen escrito, pues había que comenzar a prepararse tanto emocionalmente como académicamente para poder enfrentar ese examen. Ese es un detalle. Luego vino la información más precisa, digamos, de cuál era la temática que se iba a evaluar. Ahí fue un segundo momento en el que uno tenía que prepararse para el examen. Luego vino una información más directa porque estuvimos mediante una reunión de Zoom. La Junta Nominadora nos estuvo explicando en qué iba a consistir el examen, cómo se iba a desarrollar. Algunos compañeros presentaron inquietudes referente a la evaluación, etcétera, y el tipo de examen que se iba a preparar. Evidentemente, pues hay críticas al examen y yo creo que son válidas. Y una de las críticas es que, digamos que las condiciones no eran las mejores para poder desarrollar el examen. Yo coincido con eso. A mí me tocó un espacio que era para 22 personas, un espacio bastante reducido, pero ahí cada quien tenía su computadora, el examen era personalizado y por ende usted solo se enfrentaba con ese examen, con la maquinita y que le iba entregando las notas una por una. Y al final usted tenía el examen, tenía la nota. Esa nota primero no se iba a entregar, no se iba a dar en ese momento, sino que eso fue a sugerencia de un grupo que presidía la Unión de Notarios, que se reunieron con la Junta al día siguiente de esa reunión y ahí propusieron que la nota de una sola vez se obtuviese. Y además de eso, que en vez de 2 horas y media que nos habían dicho originalmente que iba a ser el tiempo para desarrollar el examen, de 100 preguntas, se pasó a 3 horas. Entonces, si usted me pregunta a mí y los demás compañeros y la gente me pregunta, ¿el examen era óptimo para evaluar las capacidades? Probablemente no. Probablemente no era un examen óptimo, es decir, para evaluar las capacidades técnicas de cada profesional de los que nos estamos postulando. Probablemente no, probablemente tenga sus fallas y habrá que corregirlas para en siguientes oportunidades. Pero ya, digamos, he escuchado a algunas personas que quisieran en este momento cambiar algunas reglas del juego, por ejemplo, que el 75 no sea 70, que esa es la nota normal con que se pasa una clase. Pues eso yo creo que ya sería mucho más difícil cambiar las reglas del juego en este momento, porque eso le introduce elementos, digamos, de distorsión al proceso que se ha estado desarrollando, mete elementos que generan digamos, falta de credibilidad en lo que se estaba haciendo. Entonces creo que no es adecuado. Coincido también en los compañeros que tuvieron algún problema con el tema del internet. Yo afortunadamente pues no lo tuve, solamente un pequeñito detalle que la página estoy trabajando en la plataforma y la página se me puso en blanco, pero ahí solicité el auxilio técnico y una persona me ayudó y me lo volvió pues a la página original y no tuve más dificultades. Hay 2 compañeros que estaban en mi sala que se les apagó la máquina, yo estoy testigo de eso, pero inmediatamente se les restauró y no tuvieron ningún problema para entregarlo. Entonces, yo pienso que los compañeros que tuvieron este tipo de problemas y que quizás no aprobaron, pues tienen derecho a su revisión. Eso es lógico, eso es democrático y eso me parece correcto. Es decir que este periodo de revisión de nota pues es posible porque
estas plataformas pues son maquinarias, pues y pueden tener también errores, así como existe el error humano, esta maquinaria también se puede equivocar. Entonces es importante que se haga este periodo de prueba, de revisión, para que aquella persona pues que cree que efectivamente fue mal evaluado en la plataforma, pues si de esta manera pues obtiene la nota para aprobar, no hay ningún problema. Eso me parece muy válido. Pero sí creo que cambiar las reglas del juego en este momento sobre este tema y sobre otros temas pues no sería adecuado a todo el proceso en general. El examen en sí, desde mi punto de vista al menos, no era un examen complicado en la estructuración de las preguntas. No, desde ese punto de vista me parece a mí que no era complicado. ¿Qué era lo complicado del examen? Que uno tenía que estudiar de diferentes materias. Y como bien lo dijo allí el compañero Marlon Arévalo, uno se especializa, digamos yo, pues todo el mundo sabe que soy un juez penal, y entonces la parte mía, mi fuerte, por así decirlo, es la parte penal, porque es lo que hago día con día. Entonces, claro, para prepararme para el examen tuve que estudiar civil, derecho mercantil, contencioso, etcétera, ¿no? Para poder enfrentarlo. Esa es la dificultad, digamos, que el examen podía haber tenido, que el contenido era bastante amplio y entonces uno había tenido que revisar toda esa bibliografía para poder más o menos enfrentarse con posibilidades de pasar el examen. De lo contrario, me parece que el examen era apto, pues. De hecho hay notas que ha trascendido extraoficialmente, que hay notas bastante altas, ¿no? Eso implica pues que efectivamente el examen era posible pues de superarlo con una altas notas, porque digo, no tenían dificultad en sí mismos las preguntas, la dificultad estaba en la extensión de la temática que evaluó el examen. Por lo demás, pues yo creo que es importante que se haya hecho este examen. Yo al inicio pues a mí no me parecía que era adecuado, pero creo que independientemente que yo haya aprobado o no el examen, la importancia que le debo es que es una nueva forma pues de depurar, diga por así decirlo, o de evaluar a la persona que quiere asumir la alta responsabilidad de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Creo que es una forma diferente, aparte de los otros procesos que hemos estado siguiendo, y que también hace más completa la función de evaluación de cada persona. Y eso me parece a mí sumamente importante en este proceso. Muchas gracias al abogado Mario Díaz, que está participando también en este proceso de elección para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Me llama algo la atención, él pasó el examen, pero dice que es correcto que hagan revisión. Inicio con la abogada Fabiola. Pues lo felicito, abogado, sé que pasó su examen, usted es un excelente profesional, gracias por participar y darnos la experiencia que usted tuvo, ¿verdad? Así que está muy bien la participación que él ha dicho, comparto con él lo que dice que la nota del 75%, no podemos jugar con eso a estas alturas, pero sí podemos escuchar lo que ha pasado y las situaciones irregulares que ha pasado, que consideran algunos que ha pasado como las fallas técnicas, ¿verdad? Que tenemos que ver cuánto esto puede afectar en una nota. Así que, pues, me parece muy acertado lo que él ha dicho y es muy enriquecedor escuchar a las personas que están participando en el proceso. Sí. Igual sumarme a la felicitación al abogado Díaz, ¿verdad? Y que éxitos en las futuras partes del proceso. Creo que en este proceso que está llevando la Junta Nominadora, las cosas van marchando y van marchando bien. Quizá una de las inquietudes que tengo ahorita tiene que ver con la responsabilidad que tiene la Junta de nominar 23 mujeres ante el Congreso Nacional. Y será interesante, una vez que podamos revisar los resultados finales, saber si efectivamente contamos todavía entre las aspirantes con 23 mujeres para ser presentadas al Congreso. Sí, don Amílcar. Bueno, se repite lo que dijo el abogado y juez, que hay que perfeccionar la logística. O sea, no hay nada perfecto, sin embargo hay que buscar la perfección en esto. No pueden haber dudas, a todos no les afecta igual una circunstancia a las personas y se debe de tener con tiempo el espacio, los equipos, las redes que estén funcionando perfectamente para que estas cosas no vayan a ocurrir. Lo otro que mencionó y que hay que poner mucha atención, y creo que ahí la sociedad debemos de ser muy enérgicos, es que no se vaya a quitar, no se vaya a bajar el techo del 75%, bajo ningún punto. Eso ya se volvería algo que desvirtuaría
lo poco, pero que es bastante que se ha logrado y bajo ningún punto se debería de hacer. Y las preguntas, otra vez, la parte de las preguntas que se revisen, los procedimientos, ¿verdad? Para la próxima vez. Y yo felicito al juez, ¿verdad? Que participó y que está dando insumos para que esto sea mejor. Antes de hablar de la equidad de género, en mi opinión, esa junta nominadora debería nombrar un solo vocero. No que andan de medio en medio, varios. Eso genera, creo que deberían de nombrar un vocero. Vamos a hacer esto, vamos a dar revisión. Es mi opinión personal. Pero conociendo de comunicación, si empiezan a hablar varios de esa junta nominadora, se arman suspicacias. Creo que debería de tener un vocero oficial, la posición de la comisión evaluadora. Es mi criterio personal. Abogada de la equidad de género. Bueno, definitivamente podemos ver por los resultados de los exámenes, ¿verdad? Que tenemos entendido que son 17 mujeres las que aprobaron. Habría que presentar, la Junta Nominadora tenía que presentar en su propuesta 23 mujeres, eso nos da un déficit. Puede ser que la lista que tengo, que la mostré al inicio, puede ser que se logre ese número de mujeres. Ok. Ojalá que sí. Mira, pasó algo con el gane de una mujer en la presidencia. Yo puse cuando ganó la presidente, ahora las niñas de Honduras podrán soñar en ser presidentes. Yo creo que es importante. Bien eso. Sí, no, claro. Porque antes las niñas, ¿cuál era el sueño? No, que la casa, que aquí, que allá, tal vez un trabajito. Pero cuando tienes una mujer como presidente, ya puedes soñar a lo alto. Recuerdo mi mamá fue diputada y ella luchaba y decía, no puede ser que las mujeres hagamos los sándwiches y ustedes los hombres sean los que decidan por el país. Nosotros tenemos que aportar, la mujer tiene que estar visibilizada. Y no solo es el llegar a un puesto, es realmente darle todo lo que tiene, aportar. La mujer es necesaria en nuestra sociedad y tiene que empoderarse de sus cargos. Así que sí creo en la discriminación positiva, pero también creo algo, no solo de llenar un requisito a que estos son los hombres y como son tantas mujeres, metamos a quien sea. No, no es así. Tienen que ser las mejores calificadas, tienen que ser mujeres comprometidas, que reúnan todos los requisitos necesarios y que vayan allá y se empoderen de ese cargo y que visibilicen el aporte de la mujer. La mujer puede, la mujer tiene la capacidad, tiene que tener esas oportunidades y aprovecharlas. Así que sí, yo creo realmente que tenemos que cuidar esos espacios que como mujer se están abriendo, que a la mujer se le están abriendo. ¿Por qué? Porque tenemos niñas detrás de nosotros que nos están viendo, a las cuales les tenemos que abrir camino. Antes de irnos, les quiero preguntar, ¿en qué beneficia la llegada de la misión observadora internacional al país para ver esto? Don Amílcar, y gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Yo creo que cualquier testimonio interno y externo que venga a observar lo que nos ha dolido tanto a los hondureños, que ha sido una mala administración de la justicia, es saludable y es bienvenido. Eso no se debe ver como una intervención, una injerencia. Hay mucha gente que le molesta que vengan extranjeros a vernos y tal vez no tienen las cualidades, pero igual, yo creo que el país debe ser abierto a esto, pero yo quisiera dejar un elemento que tal vez para otro programa Raúl lo debería de poner, y es que ¿a dónde está el elemento de administración del aparato judicial? Sabemos nosotros si las 15 personas que están ahí van a ser las personas que le van a dar vuelta para que funcione todo el órgano el sistema judicial hondureño, o van a ser solo jueces. O sea, no es sabido de que exista también una medición de la capacidad de estas personas que van a ser magistrados, no solo de ser jueces,
sino que tengan esa capacidad para tener la mejor justicia en todos los tribunales del país. Gracias, don Amílcar Bulnes, es presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, participando esta mañana. El abogado Javier Acevedo es el director de CIPRODE. Comentarios finales, gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias por invitarme. Creo que la visita de la misión internacional es un acto positivo para este proceso. Nosotros como organización de sociedad civil en derechos humanos estamos haciendo veeduría directa al proceso del trabajo de la Junta Nominadora, y este acompañamiento internacional suma a esto en la medida que estamos, pues, de alguna manera avalando el proceso, dándole el respaldo. Y comparto respecto del tema de no tener solamente por llenar un requisito cuantitativo, sino que debemos tener una mejor representación cualitativa en la Corte Suprema, y los magistrados y magistradas deben ser capaces precisamente de ordenar la casa. Entiendo que mañana también estarán presentando una propuesta de ley para esa parte administrativa del sistema de justicia en el país, y entonces creo que poco a poco se están dando algunos pasos importantes que permitan mejorar el sistema en Honduras. Muchas gracias, abogado José Acevedo. Vamos a cerrar con la abogada Fabiola Rosa, que es la representante de la Organización Mundial de Abogados en el país. Abogada, gracias y comentarios finales. Muy agradecida, siempre con esperanza, siempre esperando ver lo mejor de los hondureños, esperando que realmente se lleve un proceso como debe ser, y entre más personas, entre más instituciones, ya sean nacionales e internacionales, estén aquí, estén como veedoras garantizando un resultado, pues es mucho mejor. Creamos, confiemos, miremos de cerca cómo va este proceso, tratemos de fortalecer el Estado de Derecho de Honduras. Muchas gracias. Bien, tendremos más programas de esto. El proceso continúa. Ya hay varios que han quedado fuera, pero son 15. Todavía pasa para 15 personas, hombres y mujeres, para que puedan ser magistrados de la Corte Suprema del país. Esto es en la parte inicial, ¿verdad? Porque después le toca a los diputados votar por las personas que logren acceder a tener la posibilidad de ser magistrados. Y Dios, ojalá ilumine a nuestros diputados de escoger a los mejores hombres y mujeres para que impartan justicia en Honduras por los siguientes 8 años. Buenos días, gracias. Los invito a seguir en compañía de Canal 11.